¿Grabando? Bueno, queridos hermanos, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa de oración para estudiar su palabra. Comenzamos entonces con una oración. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos de ti todos los días, donde te podemos dar gloria y honra porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Permite, Señor, que hoy día abra nuestros corazones, abra nuestro entendimiento, podamos recibir lo que tú tienes ordenado para nosotros el día de hoy. Sea todo para tu gloria y para tu honra. Amén. Estamos en la confesión de fe de Westminster, estamos en el capítulo 20. Ya solamente nos faltan como 11 capítulos más. Yo estimo que 2 o 3 años. Más o menos. Pero estamos hablando de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Y lo que hemos visto hasta ahora es prácticamente, en este capítulo 20, las libertades que el hombre del Nuevo Testamento recibe como beneficio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. O sea, la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes que están bajo el Evangelio consiste en, número 1, libertad de la culpa del pecado. O sea, Cristo muere y resucita para darnos libertad del pecado. Número 2, Cristo, pues, la muerte y la resurrección de Cristo nos da libertad de la ira condenatoria de Dios. La muerte y la resurrección de Jesucristo nos liberta de la maldición de la ley moral. La muerte y resurrección de Jesucristo nos liberta de este presente siglo malo. La muerte y resurrección de Jesucristo nos liberta de la certidumbre de Satanás. La muerte y la resurrección de Jesucristo nos liberta del dominio del pecado. La muerte y la resurrección de Jesucristo nos da libertad del mal de las aflicciones. La muerte y la resurrección de Jesucristo nos da libertad del aguijón de la muerte. La muerte y la resurrección de Jesucristo nos da libertad de la victoria del sepulcro. La muerte y la resurrección nos da libertad de la condenación eterna. La muerte y la resurrección de Jesucristo nos da libertad, como también en su libre acceso a Dios. O sea, tenemos ahora por la muerte y la resurrección de Jesucristo acceso directo a Dios. Y la muerte y la resurrección de Jesucristo nos da libertad en rendir su obediencia a Él, no por temor servil, sino con un amor filial y con una intención voluntaria. Si ustedes notan en este listado, no aparece que la muerte y la resurrección de Jesucristo es para que tengamos una casa grande. Ni la muerte ni la resurrección de Jesucristo sirven para que tengamos mucha plata. O sea que cuando vamos a ese versículo que dice, todo lo que pidieras en el nombre de Jesucristo te será hecho. Cuando dice en el nombre de Jesús, de lo que está hablando es del resultado de lo que Jesucristo gana para el creyente del Nuevo Testamento a raíz de la muerte y resurrección. ¿Me explico en eso? O sea que en el nombre de Jesús, lo que quiere decir es por causa del mérito de Jesucristo en la cruz. Y como pueden ver, pues nuevamente, cuando uno dice, pues en el nombre de Jesús que yo tengo un carro nuevo. Bueno, Cristo no murió para que tú tuvieses un carro nuevo. En el nombre de Jesús que yo tenga una mejor casa. Bueno, Cristo no murió para que tú tuvieses una mejor casa. ¿Para qué murió Jesucristo? Bueno, acabamos de ver el listado. ¿Okay? Para que tuviéramos libertad del pecado, para que tuviéramos acceso directo a Dios, para que estuviéramos libres de la condenación, que tuviéramos acceso a la salvación. Para eso Jesucristo murió. ¿Okay? Entonces, pues nuevamente, ¿cómo logramos entonces una casa nueva, un carro nuevo? Bueno, el Señor sabe cuáles son tus necesidades, pero Él lo que dice es, primeramente, busca del reino de Dios y de su justicia.
O sea, que es la justicia de Dios. Lo que es agradable delante de Dios. Lo justo y lo agradable delante de Dios. Y todo lo otro viene por añadidura. Porque el Señor sabe que tú necesitas de casa, comida, teléfono, ropa, un trabajo. Pues sí, el Señor te bendice con un trabajo para que te puedas comprar ropa, para que te puedas comprar los alimentos, para que tengas un teléfono celular, etcétera. ¿Me explico? O sea, las añadiduras no vienen antes de buscar el reino de Dios y su justicia. Las añadiduras vienen cuando buscamos del reino de Dios y de su justicia. Y nuevamente, justicia es lo que es justo y agradable, lo que es aceptable y agradable delante del Señor. ¿Me explico en eso? Por eso los ministerios de la prosperidad han torcido la escritura con ese versículo al decir todo, porque nuevamente todo no es todo. ¿Me explico? O sea, si todo fuese todo, o sea, todo lo que pidieras en el nombre de Jesús te será hecho, pues vamos a decir que yo soy un malandro y yo le digo, Señor, esta noche yo voy a ir a robar y yo en el nombre de Jesucristo que no me pesque la policía. ¿O qué tal la vecina que está diciendo en el nombre de Jesucristo que el vecino se divorcie de la mujer y se case conmigo? ¿Me explico? Entonces, todo no es todo. Y así que, nuevamente, Cristo muere para que tengamos libertad de la conciencia, libertad de, de la condenación del pecado, de las garras de Satanás. O sea, para eso fue que Cristo murió por nosotros. Entonces, la diferencia entre la libertad que gozaban los creyentes del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento solamente es una diferencia de grado y no de forma. O sea, las personas del Antiguo Testamento recibían la salvación de la misma manera que el hombre del Nuevo Testamento recibe la salvación. Por exactamente la misma gracia recibe la salvación. Porque el hombre del Antiguo Testamento, a pesar de que estaba requerido a la ley ceremonial, lo que estaba mirando era a la cruz. El hombre del Nuevo Testamento ya no está requerido a observar la ley ceremonial porque estamos mirando a lo que Cristo hizo, lo que Cristo logró cuando muere en la cruz del Calvario. Así que la forma sigue siendo la misma, pero el grado para el cristiano es mayor, porque ahora estamos libres del yugo de la ley ceremonial a la que estaba sujeta la iglesia judaica. Así que la sección 1 del capítulo 20 continúa de la siguiente manera, y yo creo que ya estamos entonces en la página 5. O sea, prácticamente pues esto fue un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Así que continuamos entonces con la sección 1, en la página 20-5, donde dice todo, y está hablando de la libertad, todo lo cual era común también a los creyentes bajo la ley. ¿Okay? Toda la libertad que posee el hombre del Nuevo Testamento, la posee el hombre del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que el creyente estaba bajo la ley. Entonces, en Gálatas capítulo 3, versículos 9 y 14 dice, versículo 9, luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Abraham es Antiguo Testamento. O sea que la bendición de Abraham para el pueblo judío fue a causa de que Abraham creyó cuando Dios le dijo, cuando Dios le dijo, haré de tu descendencia incontable, o sea, como las estrellas del cielo que no las puedes contar, como los granos de la arena en el mar, que tampoco se pueden contar. ¿Ok? Así que nuevamente, los del Antiguo Testamento son bendecidos por causa de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, Abraham no vio una descendencia incontable, como el número de las estrellas y los granos de la arena, pero él lo creyó, él lo vio en el futuro.
¿Okay? Versículo 14 del capítulo 3 dice, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos las promesas del Espíritu Santo. Así que Abraham estaba mirando más allá de la cruz, estaba mirando a este pueblo gentil. O sea, primero su pueblo judío y luego entonces su pueblo gentil. ¿Me explico en eso? Así que nuevamente Abraham tenía una visión mucho más allá y por esa razón el Señor se la contó por justicia. Continúa entonces la sección 1 diciendo, aunque bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres de yugo de la ley ceremonial a la que estaba sujeta la iglesia judaica. ¿Qué quiere decir esto? Ya nosotros no tenemos que traer un macho cabrío al templo para que sea degollado y esa sangre entonces sea esparcida sobre el arca del pacto y podamos entonces recibir remisión más, o sea, apaciguar la ira de Dios, más no el perdón del pecado. El hombre del Nuevo Testamento recibe el perdón del pecado porque Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, nos da esa libertad de la condenación del pecado. ¿Okay? En Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. ¿Sí? Así que nuevamente no estamos ahora bajo la servidumbre del enemigo, estamos bajo la libertad de Jesucristo. Ahora vuelvo y destaco, piense cuál fue el resultado de la muerte y la resurrección de Jesucristo. De esa libertad está hablando. En Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos, los del Antiguo Testamento. ¿Okay? Ahora, me adelanto un poquito, este versículo 10 está hablando de religiones, y esto lo estamos mirando entonces ahora en la sección 2 cuando lleguemos a ella, pero de lo que está hablando en ese versículo 10 son de las, ¿cómo se llama esto? El yugo que pone la religión sobre el hombre. Las dogmas de la iglesia que le ponen yugo, o sea, que nuevamente esclavizan al hombre, en las regulaciones de la religión, que son, o sea, son antibíblicas. Pero eso lo veremos entonces más adelante en la sección 2. Continúa entonces la sección 1 y dice entonces, y que tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de la gracia. O sea que en el momento en que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ¿qué pasó con el templo? ¿Qué pasó con el velo? Se rasgó. ¿Quién podía llegar al velo? O sea, detrás del velo. Solamente el sumo sacerdote. Cuando se rasga el velo, ¿qué significa eso? Que ya no necesitamos de un sumo sacerdote para que lleve la sangre de un macho cabrío y la presente de parte de nosotros, sino que más bien ahora nosotros podemos llegar al trono de la gracia y por nuestra propia cuenta pedirle a Dios por esa salvación y darle gracias a Dios por esa libertad. ¿Okay? Hebreos capítulo 4 versículos 15 al 16, porque no tenemos un pontífice. ¿De quién está hablando? Está hablando de un hombre. No tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando de Jesús.
Jesús no es el pontífice que no se puede compadecer de nuestras flaquezas. ¿Me explico? Jesús es el pontífice que se puede compadecer de nuestras flaquezas porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si ustedes van a la tentación de Jesús después del bautismo, dice que, o sea, que Satanás vino a tentarlo, y luego entonces de que Jesús le soporta la tentación, o sea, le niega la tentación, dice que el diablo se alejó por un tiempo. Eso significa que tuvo que haber regresado para tentarlo en otros aspectos. La Biblia no los dice, pero nuevamente cuando dice, según nuestra semejanza sin pecado, fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, Jesucristo fue tentado. ¿Okay? Eso es lo que dice el versículo 10. O sea, tenemos un pontífice que se compadece de nosotros. Y a causa de que tenemos un pontífice que se compadece de nosotros porque Él sabe qué es lo que nosotros sufrimos a diario, podemos entonces ahora llegar confiadamente al trono donde Él está sentado para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Okay? Así que tenemos un pontífice que nos conoce, o sea, además de ser el Dios que todo lo sabe, nos conoce en la experiencia propia de nuestra carne. Y se compadece de nosotros. ¿Okay? Así que eso es lo que quiere decir. Por eso entonces tenemos la libertad de llegar pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir por la sangre de Jesucristo? Por el sacrificio que hizo la cruz. Por causa de la muerte violenta que Jesucristo experimenta en la cruz del Calvario. ¿Okay? No es que vamos surfeando en la sangre de Jesucristo, ¿me explico? Por causa del sacrificio violento que Jesucristo experimentó en la cruz del Calvario, tenemos entonces libertad para entrar detrás del velo, o sea, el lugar santísimo. Eso es lo que quiere decir. O sea, Cristo murió para que tuviéramos libertad y acceso directo al Padre. Eso es lo que cuando ustedes vean por la sangre de Jesucristo, automáticamente piensen que es por causa del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y la razón por la cual, destaco eso es porque hay una interpretación errónea cuando usan la palabra la sangre. Al punto que hay gente que dice, bueno, por mis venas corre la sangre de Jesucristo. Cuando él habla con la mujer samaritana, él se le adelanta, que él le dice que ya puedes orar, no tienes que ir al templo a orar. Bueno, cuando él le dice, en este monte, o sea, llegará el momento, porque es lo que le dice, llegará el momento que ni en este monte ni en Jerusalén vas a adorar a Dios. Porque nuevamente la pregunta de la mujer samaritana es, o sea, explícame dónde debemos adorar. Porque los judíos dicen que es en Jerusalén, pero acá los samaritanos dicen que era el monte Jerafat, ¿era que se llamaba? ¿Ah? No, Jerafat era el árabe. El palestino. El monte de los samaritanos, donde ellos hacían entonces los sacrificios, porque nuevamente los judíos no permitían que los samaritanos fueran al templo a adorar. ¿Cómo?
No, el monte de Sión es el monte de Dios. Pero el templo de los samaritanos, Ebal, Monte Ebal, dice que es. ¿dónde está el templo? Ponle. El Gerizim, Gerizim, Gerizim. el monte Gerizim. Yo sabía que tenía que ver con Jerafata. Estábamos cerca. Dice que ahí aparecerá el Mesías. No es Sí. Jerusalén. ¿En qué página estamos? En la 6. Ok, Teresa, estamos en la página 20-6. Ok. Lo que pasa es, ese es el material de la semana pasada. Gustavito, por favor, le pasas a Miriam una copia. O sea, ese es el material que si llegamos continuamos el día de hoy. Okay, pero estamos en la página 20-6. Sí. Ok, así que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, porque cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él nos consagró nuevo y vivo por el velo, esto es por su carne. O sea, cuando dice por su carne, porque murió en la cruz del Calvario. Tenemos entonces la libertad de llegar entonces a la presencia de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 dice, porque no tenemos, no, esa no es. Ahora sí, tampoco. Versículo 21, Hechos 10, versículo 19 al 22, estamos ahora en el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese sacerdote ahora? Jesucristo. O sea, el sacerdote ahora es Jesucristo. O sea, lo que tienen que tomar en consideración que el sacerdocio del Antiguo Testamento termina con la muerte de Jesucristo en la cruz. Evidenciado por qué? Por la destrucción del templo en el año 70. O sea que al destruir el templo ya los sacrificios no son necesarios. O sea que los judíos llevan 2000 años sin ofrecer los sacrificios en el templo. Por eso quieren reconstruir el templo. Así que nuevamente Jesucristo es el gran sacerdote que ahora está sobre la casa de Dios y ahora nos exhorta en el versículo 22 que lleguemos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Ya cómo nos vamos a acercar entonces a ese santuario con un corazón verdadero. ¿Qué quiere decir un corazón verdadero? Entregado a Dios. Un corazón entregado a Dios. Cuando habla del corazón, ¿de qué habla? De sentimiento, la mente. La emoción. Porque cuando está hablando de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué está hablando? De que de manera como tú te sientes, así es que tú hablas. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces cuando dice, lleguemos con corazón verdadero, lleguemos con un entendimiento de lo que estamos haciendo. ¿Okay? En plena certidumbre de fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, que estamos esperando. La venida de Jesucristo. ¿Ok? ¿En qué tenemos entonces la certeza de lo que se espera? Que Cristo va a venir. O sea, fe no es tener la fe para comprar un carro nuevo. Tengo fe para que... Yo tengo fe que Dios me va a dar para comprar un buen carro. Sí. Claro, si la palabra dice, entonces busca del reino de Dios y su justicia y todo lo otro vendrá por añadidura, pues entonces tenemos que creer que nuestro proveedor a su tiempo nos va a proveer un carro, nos va a proveer una casa. ¿Por qué razón? Porque Él sabe que necesitamos de esas cosas. Y para ello te da un trabajo para que puedas entonces comprarte un carro y comprar comida y comprar el teléfono, etcétera. ¿Me explico?
pero las cosas, las materiales no caen del cielo. Y vuelvo y destaco, Cristo murió para que tuviéramos libertad, perdón del pecado, acceso directamente a Dios. Así que llegamos entendiendo lo que estamos haciendo, confiando que lo que dice la palabra de Dios es cierta, y porque la palabra de Dios es cierta, purifica nuestros corazones de una mala conciencia. Entonces cuando dice lavados los cuerpos con agua limpia, acuérdense que el agua lo que tiene que ver es con la purificación. O sea, nuestros cuerpos internamente purificados. ¿Dejamos de ser pecadores? No. Así que los que se están montando en una nubecita porque se creen los más espirituales, tengan cuidado que se pueden caer. ¿Okay? Continúa entonces la sección 1 diciendo, y mayores participaciones del libre espíritu de Dios que aquellas de las cuales participaron los creyentes bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día nosotros participamos de libertad en el Espíritu de Dios. El hombre del Antiguo Testamento participaba gozaba de las mismas promesas. Sin embargo, por causa de Jesucristo, nosotros ahora tenemos mayor libertad. Pero destaco que nuevamente la gente del Antiguo Testamento tenía exactamente las mismas libertades. ¿Por qué tenían las mismas libertades? Porque nuevamente lo veían en el futuro. O sea, de acuerdo con su práctica de la ley ceremonial, ellos creían en su corazón que nuevamente al cumplir la ley estaban entonces recibiendo las bendiciones en un grado que nosotros las recibimos por la gracia. Ellos las recibían por la ley, nosotros las recibimos por la gracia. ¿Me explico? Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Muere Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? En Pentecostés. O sea, en Hechos capítulo 2, que era Pentecostés. 50 días después de la Pascua. ¿Cuándo fue que Jesucristo murió? En la Pascua. Así que 50 días después de la Pascua, era que entonces se celebraba el Pentecostés. O sea que fueron los 50 días después de salir de Egipto, fueron los 50 días cuando ellos llegaron, creo que fue al Monte Sión. O sea, ¿no era el Monte Sión? Son 50, o sea, se tomaron 50 días llegar a donde llegaron. Pastor, ayúdeme aquí. ¿A qué monte fue que llegaron los hebreos? ¿Al Sión? Cuando salieron de Egipto. No, porque el Sión estaba más lejos, yo creo. Al Sinaí. Es que los nombres son parecidos. Okay, fueron 50 días cuando llegaron entonces al Sinaí. Y entonces, pues nuevamente ahí celebraron la libertad. ¿Okay? Así que el que cree en Jesucristo, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán por su vientre, o sea, sentirá una limpieza espiritual. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. O sea, de la muerte de Jesucristo a Hechos capítulo 2 hay 50 días. ¿Ok? Ahora, de la muerte de Jesucristo a su ascensión, que es Hechos capítulo 1, hay 40 días. ¿Me explico en eso? O sea, cuando hablábamos la semana pasada sobre los tiempos,
O sea que parece pasaron unos días. Pudo haber pasado una semana, pudo haber pasado un mes, pudo haber pasado unos cuantos años. Pero que nuevamente, entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hechos, tenemos prácticamente 10 días. ¿Okay? Así que se recibe el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo es el que entonces nos da la habilidad de poder creer en Jesucristo y de esta manera entonces tenemos limpieza internamente. Una pregunta, Joseph. Diga. Cuando tú hablas de ascensión es porque Jesús sube al reino de su Padre, ¿verdad? Ujú. Sí. O sea que eso ocurrió 40 días después que Él fallece en la cruz. Y resucita. ¿Okay? ¿Me explico en ello? ¿A los cuántos días resucitó? Resucitó a los 3 días. Exacto. Ahora, hay una pequeña discrepancia entre la interpretación de los 3 días, porque si fueran 3 días de 24 horas, sería entonces, si fue domingo por la mañana, sábado por la mañana, viernes por la mañana, jueves por la mañana. Entonces, pues él prácticamente muere el jueves. Sin embargo, la otra interpretación es que el viernes es un día. El sábado es un día. Y el domingo al amanecer es el tercer día. Que necesariamente no eran días de 24 horas. O sea, pero les digo, dentro de las interpretaciones, pues existe esa controversia. Uh-huh. Si te hago la pregunta, porque ok, resucita el tercer día, ¿qué pasó entre el tercer día y el 40 días cuando asciende? Él estuvo, recuérdate que se le apareció a los discípulos, ¿ok? Se le apareció a otro grupo, o sea, por ejemplo a Tomás, los que estaban en el camino para Emaús, o sea, pues estaba dando sus últimas instrucciones o sea, lo que sería entonces a la iglesia. ¿Ok? Dice el pastor que se le apareció como a más de 500 personas. O sea, y esas personas, pues entonces, o sea, recuérdese que el propósito del milagro era darle credibilidad a que Jesucristo era el Mesías. Me explico, por esa razón, o sea, nuevamente, le dio a los discípulos la potestad de sanar enfermos por el hecho de que nuevamente estas señales siguen a los que creen. En mi nombre se echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Nuevamente lo que le estaba dando era credibilidad a él como el Mesías. Por eso era que los judíos decían, no es que tú haces los milagros de acuerdo, o sea, por el poder de Satanás. Y le dice, no, yo hago los milagros por mi propio poder. Porque nuevamente, o sea, un reino no puede estar en contra de su propio reino. Entonces, pues él decía, o sea, ¿cómo Satanás puede sacar a Satanás de una persona? ¿Ok? Así que nuevamente, pues, todos esos milagros que se hicieron, si ustedes toman, por ejemplo, Hechos 2, Hechos 3, Pablo y Juan van a entrar al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Hay un paralítico que lleva años ahí pidiendo limosna cada vez que entran los hombres al templo a orar. Y le dicen, ni plata ni oro tengo, pero de lo que tengo te doy, que en el nombre de Jesucristo sea sanado. Y el hombre se levantó. Estaban todos acumulándose para orar con los judíos, cuando de momento miraron al paralítico caminando, y entonces abandonaron todo esto para ir allá a ver cómo era que ese paralítico había sido sanado. Y ahí fue entonces donde Pedro comienza su primera predicación magistral. O sea, un hombre sin letra, el Señor le abrió el pensamiento para que tuvieran entender toda la escritura.
No fue porque se sentó a leerla toda como lo había hecho Pablo, sino que más bien el Señor le abrió el entendimiento. Y si ustedes leen esa predicación, pues nuevamente, cómo torna al Antiguo Testamento todo lo que había sido profetizado acerca de Jesús. O sea que nuevamente las sanidades que ellos hicieron era para darle credibilidad a lo que es el cristianismo y a Jesucristo Señor. O sea, Jesucristo como el Mesías. ¿Okay? En 2 Corintios capítulo 3, versículos 13 y luego 17 al 18 dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. ¿Okay? Así que nuevamente él está indicando aquí, todo esto va a ser abolido. Tenemos entonces una nueva esperanza. Miren lo que dice el 17 al 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. O sea que el día que nosotros recibimos al Señor, o sea, no lo recibimos todo, sino que poco a poco vamos generando un crecimiento espiritual. ¿Okay? O sea que nuevamente el Señor nos da de a poco a poco. O sea que permite que resbalemos, nos caigamos, sintamos lo que es estar alejados de Dios y luego entonces vuelve, a medida que vamos creciendo, vamos madurando. También esta sección 1 sigue diciendo la libertad de Cristo causa una nueva habilidad verdadera. ¿Y cuál es esa habilidad? Juan capítulo 8, versículo 36 dice, así que si el Hijo os libera, serán ustedes verdaderamente libres. Si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. ¿Qué quiere decir eso? Yo no me puedo libertar yo mismo. Por más que yo trate, resbalo. El único que me puede dar libertad en la conciencia es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. Es el Hijo, por causa, o sea, cuando dice por el Hijo, ¿de qué está hablando? De la muerte violenta que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 8, versículo 21. Esta es la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esta es la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿De qué consiste esta libertad? Uno, externamente, de una mera ausencia de restricciones. O sea, ¿quién restringe a quién? El hombre restringe al hombre. Así que nuevamente el Señor nos libera de esas restricciones que pone el hombre. Así que la libertad de los hijos de Dios consiste en una libertad externa, nuevamente libre de restricciones, y número 2, internamente nos libra de nuestros deseos para que podamos hacer lo que le complace a Dios y ser libre de las discapacidades que el pecado impone sobre el pecador. Así que tenemos una libertad externa y tenemos una libertad interna. Entonces lo que cambia, lo que realmente va cambiando con el tiempo es nuestro deseo. Mi deseo no es pecar, pero no dejo de ser un pecador. ¿Ok? Así que nuevamente, internamente trabaja el Espíritu Santo dentro de nosotros para que podamos ser libres de las discapacidades
que el pecado nos impone. Eso es lo que dice entonces esa parte de la confesión. Así que la ley ceremonial era una figura de la libertad y del perdón del pecado que los creyentes del Nuevo Testamento han podido disfrutar por causa de ese sacrificio que es completo. Ese sacrificio de Jesucristo es completo. Y por la intervención del Espíritu Santo, o sea que es el Espíritu Santo el que mora en mí para que yo pueda hacer, ¿cómo es que dice? Tanto el querer como el hacer. ¿Ah? Amén. Tanto el querer como el hacer para la gloria de Dios. Y todo esto, pues, dentro de nosotros está ese Espíritu Santo. En Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Esto quiere decir que al Cristo cumplir la ley, el creyente es completamente liberado de la obligación de cumplir la ley ceremonial como el medio por el cual va a recibir la salvación. O sea que la salvación ahora viene por la gracia, no por lo que yo haga o deje de hacer. Aunque siempre esa salvación desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre ha sido por la gracia de Dios, no por las obras del hombre. Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué es la santificación? Somos apartados ¿para quién? Apartados para Dios. Así que nuevamente, Cristo muere en la cruz del Calvario, nos da libertad del pecado, nos hace siervos de Dios. Nuestro fruto, ¿cuál es nuestro fruto? ¿Cuál es nuestra evidencia? Somos apartados para Dios, y como resultado de ese apartamiento para Dios, eso está bien dicho, apartamiento. Está maldecido. Un pelo mal dicho. Al ser apartados para Dios, eso es lo que significa la santificación. Por esa razón el hombre es santo en la tierra. ¿Okay? Santo en la tierra. O sea, no son santos los que una institución quiera determinar como santos. Santo es la persona que es santificada, que es apartada para Dios en esta tierra, y esta persona como resultado tiene la esperanza de una vida eterna. Así que el creyente es hecho libre de pecado, ahora nos convertimos en siervos de Dios, es liberado de este mundo malvado, no geográficamente, sino en el sentido de que ahora es extraño en el mundo e inmune a su forma de pensar y a su forma de vivir. Por lo que Satanás ya no ejerce señorío sobre nosotros. O sea, esta mañana alguien me preguntó, ¿cómo tú estás? Y yo le digo, mira, si se pone mejor, nos vamos para el cielo. Así que el hombre no convertido, pues lo que tiene es una libertad en su voluntad para hacer lo que le dé la gana, pero no está libre de la ley, tampoco está libre del pecado, ni está libre de la muerte, y está entonces expuestos al señorío de Satanás. En Juan capítulo 8, versículo 44, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo es el que está hablando aquí. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a los judíos, o sea, al gobierno eclesiástico de la nación de Israel. ¿Y qué es lo que le dice? Ustedes
de su manera de pensar y en su manera de actuar, sois de vuestro padre el diablo. O sea, él dijo, este pueblo de boca me conoce, pero su corazón, su entendimiento está muy lejos de ¿quién? De Dios. O sea, que los judíos hablaban de boca, pero su sentir no estaba. Su corazón no estaba en rendirle gloria a Dios. Entonces, por eso Jesucristo le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque ustedes quieren hacer las obras de su propia voluntad, que es una voluntad completamente pecaminosa. Él fue homicida desde el principio. Él no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Okay? Así que por esa razón decimos, tenemos hijos de Dios y ahora tenemos hijos del diablo. O sea, no hay entremedios, no hay grises. Cristo dijo, si tú estás si no estás a favor mío, si no estás conmigo, estás en mi contra. Entonces no hay prácticamente grises, lo que hay es o estás con Cristo o no estás con Cristo. Y si no estás con Cristo, ¿con quién estás? Con el diablo, con la influencia demoníaca. Esa palabra existe, que decimos. Sí. Ahora, estemos claros en algo. No hay evidencia a través del Nuevo Testamento donde se pueda encontrar un cristiano que haya sido libertado por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que esté poseído por el demonio. O sea, que todos los poseídos por el demonio que vemos a través del Nuevo Testamento, prácticamente no eran necesariamente convertidos al cristianismo. O sea, todos los que Jesucristo les dio la libertad querían seguir a Jesucristo. O sea, no salían por la puerta y se iban a hacer estragos. Y ahí también te río de agua viva. Uh-huh. Es imposible que una persona que esté llena del Espíritu Santo sea poseída por el diablo. Es correcto. Tendría que ir el Espíritu Santo para que la persona pueda ser poseída. Sí. Pueden ser opresionados Y tentados. Eso lo hemos visto también, tentados. Pero poseído por el demonio no hay, o sea, a través del Nuevo Testamento, lees del Nuevo Testamento, no hay un solo caso de uno que haya sido convertido al cristianismo y que nuevamente esté poseído por un demonio. O sea, que la persona, y esto ocurre dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia tenemos personas que son salvas y tenemos personas que son condenadas. El único problema que tenemos es que no tenemos etiquetas para identificar quién es salvo y quién es condenado. O sea, quién está en este paso y en este camino y quién está fuera de este camino. Porque si pudiéramos identificarlo, les podíamos predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, como no sabemos quién es quién, por eso tenemos entonces que predicarle a todos. Sí. Es una pregunta como muy personal. Diga. Cuando la persona está endemoniada, ahí entra el exorcismo. Ok, la pregunta es, cuando una persona está endemoniada, entra el exorcismo. Pregunto, solo pregunto. Claro, el exorcismo es cuando una persona externa, bajo su propio poder, puede extraer un demonio. ¿Me explico? Pero sí lo existe el exorcismo. Jesucristo sacó demonios. ¿Sí? Era Dios, El Hijo, claro. ¿Cómo dice? Que Jesús sacó demonios, pero el Hijo de Dios. era Dios. Era el Hijo de Dios, sí. Y los apóstoles también, pero estaban con
Cuando estaban con el poder de Dios podían sacar demonios. Sí. Vamos a ponerlo de esta manera. Yo soy alcohólico. Entonces cualquiera pudiera decir que yo tengo un demonio de alcoholismo. ¿Okay? ¿Puede cualquier persona entrar en ayuno y oración para que el demonio del alcoholismo me salga? O sea, por más rodilla que usted doble, por más que usted ayune, por más que usted ore, si yo no reconozco que tengo una debilidad con el alcohol, nunca podré ser libre. Ahora, ¿quién es el que me puede libertar? Jesucristo. Porque si el Hijo me libertare, verdaderamente sería libre. Entonces, por eso le digo, es un área. Puedo llorar por mi hermano, decirle, Señor, ten misericordia de Joseph, que es alcohólico. Permite que a través de tu espíritu, si es tu voluntad, Es que yo quería hablar de eso. Tiene que ser también voluntad del ser. tiene que ser voluntad. O sea, el Señor te tiene que poner en tu corazón el deseo de querer dejar ese alcoholismo. Sí, yo tengo una colega y mi amiga muy personal, y ella se vio muy grave. Ella estuvo en coma. Cuando la dieron de alta allá en Venezuela, el doctor José Gregorio Hernández, él tiene en un pueblo llamado Inotú, una iglesia, un templo, donde lo van a venerar. Cuando ella le dan de alta, le dice la amiga, Miriam, hice una promesa a José Gregorio Hernández. No te morías, ibas a llegar de rodillas hasta el templo. Pero ¿por qué no fuiste vos de rodillas? ¿Por qué tenés que ponerme a mí en eso? Le digo a Miriam. La promesa no la hice yo. Claro. Entonces, lo que estás diciendo, yo no puedo ponerme en ayuno para que Ingrid se salve, ¿verdad? Porque para eso Cristo murió. Para que Cristo murió. Ahora, podemos ir en nuestras oraciones al Señor, ten misericordia de tu pueblo. Para que tenga misericordia de Ingrid. O sea, yo no estoy diciéndole, Señor, cambia tu plan sobre la vida de esta persona. O sea, si es tu voluntad, si es tu deseo, sí, permite que en su corazón pueda sentir el río de agua viva. ¿Okay? Y por eso dice, oremos los unos por los otros, o sea, para que haya sanidad entre nosotros, o sea, oremos los unos por nosotros para que nuestra relación entre hermanos, o sea, sea de amor, no necesariamente porque yo tengo, o sea, porque yo tengo más espiritualidad como para que el Señor me oiga más a mí que lo que puede oír a otra persona, no. El Señor nos oye a todos por igual. ¿Okay? Así que nuevamente el creyente pues sufre la adversidad, sufre la aflicción. Esto puede ser entonces para beneficio del creyente y sobre todo para la gloria de Dios. Aun cuando existe castigo por el pecado, siempre es para el bien del hombre, porque basado en eso es que el Señor entonces nos toca los corazones. Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se expía la culpa y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que para que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Así que lo dejamos aquí y entonces volvemos a retomar el tema la semana próxima. Yo no sé ustedes, pero yo salgo bendecido hoy de esta clase. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por la bendición que hemos recibido al estudiar tu palabra.
Permite, Señor, que esta palabra cabe hondo en el corazón de cada uno de mis hermanos. Tengas tu misericordia de ellos, Señor. Ponga tu espíritu para que dirija su entrada y su salida, su despertar y su acostar. Permita, Señor, que ese espíritu de confusión pueda ser atado en el nombre de Jesucristo para que podamos sentir la libertad de lo que tú nos puedes dar por causa de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y todo esto te damos gracias, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén, Señor. Dios mediante nos veremos entonces en el servicio, que el Señor salve a su pueblo y nos veremos más tarde. Que Dios los bendiga.